Gente de Sevilla no hace falta que lo presentemos, pero como estamos emitiendo en directo, sí tenemos que presentar a una persona que él es economista, él es escritor. Bueno, como dato anecdótico, fue el vicealcalde de Sevilla y en estos momentos es el coordinador del Círculo Sierpes, red de espíritus libres. Les dejo con Emilio Carrillo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Miguel por la presentación y sobre todo por la invitación para compartir con vosotras y con vosotros este congreso y un rato de reflexión conjunta. Gracias igualmente por vuestra asistencia, gracias a las personas que nos están siguiendo online en sus casas y en muchos puntos, tanto de España como fuera de España. Y por mi parte, compartir inicialmente mi alegría y mi felicidad. Creo que todos los seres humanos tenemos que estar en estos momentos, en el momento presente, enormemente felices y enormemente alegres. Independientemente de los acontecimientos, de las presiones, de los altibajos, de las tensiones que pueda haber en el mundo exterior, sean socioeconómicas, o de cualquier otro tipo, o con independencia de lo que esté aconteciendo en nuestras vidas, esos apretones que tantos seres humanos han sentido o están sintiendo, con independencia de todo ello, creo que por dentro todos sabemos que somos unos privilegiados, porque estamos viviendo un momento especial, un momento bellísimo, donde una nueva tierra y una nueva humanidad se están haciendo ya reales. No es que vayan a ser reales dentro de X tiempo, sino que ya en estos momentos se están haciendo reales. El cambio no va a venir, el cambio ya está aquí. Lo estamos haciendo nosotros, en cada instante de nuestra vida, en el día a día, y lo que está aconteciendo en esta sala desde ayer y hoy es solamente un exponente muy potente y muy hermoso, pero un exponente del cambio que ya está aconteciendo. Una nueva humanidad está ya aquí, en una nueva tierra, y es el momento de estar contentos, felices y alegres, en el convencimiento y en el conocimiento además de que cada segundo de alegría representa una aceleración del proceso de cambio, y cada segundo que no estemos alegres representa, entre comillas, un cierto retraso en el proceso de cambio. Cuando Miguel me llamó allá por el mes de abril o mayo para que compartiera con vosotros algunas reflexiones, se daba la circunstancia de que en esos momentos, por distintos avatares, tenía la atención centrada en una parte de las innovaciones científicas últimas que tienen como telón de fondo los multiversos, los universos paralelos, las realidades supersimétricas, la teoría del principio holográfico, y me consta que eso no era casual, puesto que también otras personas, algunas de ellas en esta sala, también estaban sintiendo, por esas fechas, por esas semanas, un impulso a prestar una atención especial a esos conocimientos de vanguardia científicos y a comprobar y constatar su interrelación con los conocimientos y con los saberes espirituales. Cuando se habla de ciencia y espiritualidad, en estas dicotomías que tanto abundan en la sociedad en la que estamos, en esta tercera dimensión donde tanto nos gustan los dualismos, hemos hecho una dualidad entre ciencia y espiritualidad, cosa que no sucedía en tiempos arcaicos, entre comillas, cosa que no sucede todavía en algunas culturas muy minoritarias que siguen existiendo en el planeta,
Porque hace mucho tiempo, incluso en estas culturas ahora, hay un conocimiento absoluto de que entre ciencia y espiritualidad no hay ninguna separación, no hay ninguna dicotomía. Que ciencia y espiritualidad, espiritualidad y ciencia son como la letra y la música de una hermosa y bella canción que nos está diciendo, nos está susurrando al oído que nada está vedado, que nada está escondido, que basta con mirar para ver. Y los seres humanos estamos ya mirando y estamos viendo. Estamos viendo, de hecho, que ciencia y espiritualidad están absolutamente unidas, absolutamente interaccionadas, y las últimas innovaciones científicas son todas una bella muestra al respecto. Un exponente muy concreto de estas innovaciones científicas, que enraizan con postulados y con reflexiones espirituales que vienen muy de atrás y que están muy presentes en muchísimas culturas en los 5 continentes, es todo lo relacionado con la consciencia. La toma de consciencia, la expansión de la consciencia, la ecuación de la decisión. Por cierto, acerca de la ecuación de decisión, os aconsejo que en la web de nuestro amigo Rafael López Guerrero, en Starbeer, consultéis los trabajos que nuestra amiga Julio Jiménez Gallego ha venido publicando al respecto, porque son francamente magníficos. Yo no sé siquiera si estará a la altura de Julia a la hora de exponer algunas de las reflexiones, en cuanto que ella ha sabido ya no solamente, como yo voy a intentar con más o menos acierto verbalizarlo, sino escribirlo, ordenarlo y darle un contenido que es digno de elogio. Enhorabuena, Julia, por el trabajo que has desarrollado. Lo que nos está diciendo la ciencia, enlazando con la espiritualidad de todos los tiempos, es que la conciencia se expande ondular y fractalmente en un proceso de preguntas y opciones, donde la toma de conciencia no consiste en tener respuestas, sino en hacerse preguntas. Preguntas, a su vez, que no conducen a una respuesta, sino que abren un abanico o haz de opciones que llevan a nuevas preguntas. Esto es lo que nos está diciendo la ciencia de hoy, y esto es lo que muchas escuelas espirituales nos han dicho con unas u otras palabras cuando han abordado lo que tiene que ver con la consciencia y con la conciencia en el ser humano. Repito, porque parece un trabalengua, pero es muy importante que este trabalengua, que no es tal, se tenga muy presente para lo que va a ser el resto de la intervención. Se nos ha enseñado, se nos sigue enseñando todavía, en este mundo exterior tan convulso, que tomar conciencia de algo es obtener respuesta. Eso nos sumerge en un tremendo estrés. Eso forma parte del culto a la velocidad, de esta tercera dimensión cargada de dualismos. La realidad es mucho más simple, es mucho más hermosa. Tomar conciencia de algo es simplemente hacerse preguntas. Una vez que nos hacemos preguntas, las respuestas van a venir. Lo hemos visto miles de veces en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos comentado, oye, estaba interesado en tal cosa, me estaba preguntando tal cosa, y fue meterme en internet, o fue pasar por tal librería y estaba allí precisamente aquello que necesitaba? Es asombroso, ¿verdad? De asombroso no tiene nada. Al hacernos preguntas, abrimos la antena. Si fuéramos a esa librería con la antena cerrada, ese libro no nos diría absolutamente nada. En la medida en que vamos a la librería o nos metemos en internet con las preguntas abiertas, vamos captando precisamente aquello que sintoniza con las preguntas que nos estamos realizando. Creo, por tanto, que tenemos que estar muy tranquilos, sin ningún tipo de estrés, y siendo conscientes de lo importante de que surjan preguntas en nuestro interior, porque precisamente las preguntas suponen y conllevan tomar conciencia. Así que vamos a estar alegres, felices y relajados, preguntándonos cuantas cosas nos dé la gana, pero sabiendo que por el hecho en sí de preguntarlo, ya hemos abierto la puerta para la toma de conciencia. Eso sí, para que el proceso sea un poquito más divertido, cuando nos hacemos preguntas, resulta que no hay una única respuesta, sino que hay muchas. Por decir un absoluto disparate, vamos a suponer que me estoy preguntando el matar o no matar a alguien. Tremenda decisión.
A la hora de decir sí o no, a su vez puedo y tengo otras opciones. A la hora de matarlo, puedo envenenarlo, puedo darle un tiro, tengo distintas opciones. Y a la hora de no matarlo, también se abren otro abanico de opciones. No lo mato, pero lo voy a putear todo lo que pueda. No lo mato y además me voy a alejar de él por completo y no quiero saber más de él o de ella. No lo mato y además voy a hacer un esfuerzo por quererlo, por amarlo y porque seamos amigos. Se abren un abanico de opciones. Todas esas opciones están ahí. Y como ahora intentaré explicar, todas las opciones son reales. Todas se producen y todas acontecen. Pero sobre esto volveré en un momento. Por tanto, la consciencia, repito, se expande ondular y fractalmente. Tomar conciencia es hacerse preguntas y las preguntas no nos llevan a una respuesta, sino que abren un abanico de opciones. De esta forma se pone en marcha una dinámica consciencial que es la que Julia ha descrito muy bien en sus escritos. Por sintetizarlo de alguna forma, esa dinámica consciencial tiene 4 fases, hablando muy coloquialmente. Primero, cada uno de nosotros en el momento presente, que es lo único que existe, tenemos un determinado estado consciencial, el que sea. Ese estado consciencial, enlazando con lo que Rafael ha explicado maravillosamente, tiene una determinada frecuencia vibracional. Hasta aquí, todo simple. El estado consciencial que tengamos, con su frecuencia vibracional correspondiente, es el que nos está haciendo ver el mundo, la vida, la muerte, de una determinada manera. Las escalas de valores, las emociones, los pensamientos, las acciones, todo ello bulle en torno a nuestro estado de conciencia, con su correspondiente frecuencia vibratoria. Con ese estado de conciencia, ahora estamos aquí, como podíamos estar en otro sitio. 7.000 millones de seres humanos están pululando por el planeta con su estado de conciencia, con su frecuencia vibracional, y todos estamos viviendo experiencias, más intensas, menos intensas, más agradables, menos agradables. Vivimos experiencias. En el desarrollo, en el desenvolvimiento de esas experiencias nos hacemos preguntas, y al hacernos preguntas tomamos conciencia. Este es el primer paso. El segundo paso: cuando nos hemos hecho preguntas, cuando nos hacemos preguntas, no obtenemos una respuesta, sino que, como comentaba hace un momento, se abren un abanico de opciones. Ese abanico de opciones lo componen todas las respuestas posibles, todas, sin excepción. Me hago una pregunta, esa pregunta tiene distintas opciones de respuesta, esas opciones son todas las respuestas posibles. Cada opción en particular, cada opción que pende de ese abanico que ha abierto la pregunta, cada opción en particular tiene también su frecuencia vibracional. Cada opción en particular también tiene su frecuencia vibracional, la suya. No es lo mismo la frecuencia vibracional de decidir que lo mato a decidir que no lo mato. Tiene frecuencias vibracionales distintas ambas opciones. El hacerlo de una manera o hacerlo de otro tiene igualmente frecuencias vibracionales distintas. Cada opción que se abre tiene su frecuencia vibracional. Esto diríamos que es la segunda fase. Tercera fase. Todas las opciones son reales. Todas las opciones acontecen. Cada vez que nos hacemos una pregunta, todas las opciones que salen de esa pregunta acontecen en la realidad. Esto es lo que nos explica la teoría de los universos y multiversos paralelos y las realidades supersimétricas. Y es lo que en la teoría de la relatividad nos intentaban explicar con el famoso dado, que cuando se tira, nos explicaban los científicos cuánticos que los 6 números salen. No es que salga el 4, no, es que salen todos. Diré, bueno, pero ¿cómo es posible que salgan todos? Salen todos. En los distintos universos, multiversos y realidades supersimétricas salen todos los números. Entonces nos preguntamos los seres humanos, ¿cómo es que yo veo el 4? ¿Por qué no veo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6?
Si cuando hago una pregunta, todas las opciones, cada una con su frecuencia vibracional, son reales y acontecen, ¿por qué en particular en mi vida yo veo una, yo siento una, yo percibo una? Pues por una sencillísima razón, porque somos co-creadores de la realidad. Somos co-creadores de la realidad. Es decir, que de todas las opciones que acontecen, a esta realidad en concreto, vamos a decirlo así coloquialmente, a este universo concreto, al que estamos aquí compartiendo los que estamos presentes, a esta realidad concreta, traemos una opción. ¿Cuál? Aquella cuya frecuencia vibracional sintoniza con la frecuencia vibracional de mi estado consciencial. Imaginaros que soy un pescador y estoy aquí sentado con mi caña. Y vamos a suponer que vosotros y vosotras, con el mayor respeto, sois pescados. Vamos a suponer que cetazo maravilloso tipo delfín, Cuando yo tiro la caña, el pescado que vaya... Yo soy el pescador que me he hecho preguntas y vosotros como pescados, como hermosísimos delfines, sois todos las opciones que ha abierto esa pregunta. Cuando yo tiro la caña, el pescado que pique el anzuelo y que yo traiga a mi realidad no va a ser fruto del azar, sino que picará el anzuelo aquel pescado, es decir, aquella opción, cuya frecuencia vibracional esté en sintonía con el pescador, es decir, esté en sintonía conmigo. De todas las opciones, ¡bimba!, yo traigo a la realidad aquella opción cuya frecuencia vibracional está en sintonía con la frecuencia vibracional de mi estado consciencial. Esto de la frecuencia vibracional, a veces cuando hablamos de ello, que Rafael sabe de ello muchísimo más que yo, produce una cierta confusión. Vamos a ver, una opción más amorosa tiene una frecuencia vibracional que una opción menos amorosa. Una opción que se llena de odio y de ira, pues tiene menos una frecuencia vibracional distinta a una opción que sea más altruista, más solidaria o más llena de espíritu de compartir y de cooperación. Distintas frecuencias vibracionales. Pues bien, cada uno de nosotros estamos trayendo a nuestra realidad, pero a la nuestra, estamos trayendo aquella opción entre todas las posibles, una vez que no hemos formulado la pregunta, aquella opción cuya frecuencia vibratoria sintoniza con la frecuencia vibracional del estado consciencial que tengo en ese momento. Punto. Claro, esto hace que a la realidad que co-creamos, la ciencia actual le empiece ya a denominar holograma. En 1999, un científico holandés, Gerard de Hoorn, consiguió el premio Nobel de Física por la teoría del principio holográfico. Y lo que la teoría del principio holográfico intenta explicar es precisamente esto, que somos realmente co-creadores de una realidad que es un holograma configurado y conformado por las opciones que estamos trayendo a la realidad entre todas las posibles, como consecuencia de la sintonía que esa opción concreta que traemos a la realidad tiene con la frecuencia vibracional de mi estado consciencial. Así de sencillo. Esto puede desconcertar al principio, pero es de una simplicidad tremenda. Enormemente sencillo. Y es enormemente sencillo por fin comprender y entender, cuarta y última fase, que con las opciones que yo traigo a mi realidad vuelvo a vivir experiencias. Experiencias que puede ser o no que alteren mi estado consciencial y por tanto la frecuencia vibracional de mi estado consciencial. Y con ese estado consciencial me sigo formulando preguntas, sigo trayendo opciones a la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. La consciencia se va expandiendo mediante este proceso. Esta dinámica consciencial es simplísima. Esta dinámica consciencial le da una enorme importancia en nuestra vida a la consciencia, como tantas corrientes espirituales han hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Y mira por dónde la ciencia actual está poniendo de manifiesto que es así como se configura una realidad que por tanto es holográfica.
Y por supuesto que somos co-creadores de la realidad, hasta un punto que todavía no somos conscientes, pero que vamos a serlo. Precisamente el cambio, el salto dimensional, como queramos llamarlo, se está produciendo ya porque somos co-creadores de la realidad. Porque entre todas las opciones posibles somos millones y millones y millones de seres humanos los que hemos decidido, porque es lo que sintoniza con nuestro estado consciencial, que la opción del cambio profundo, del cambio de verdad, del cambio interior, del salto dimensional, de la nueva tierra y de la nueva humanidad, exista. Y la estamos trayendo a la realidad. Y se va a hacer realidad. Está ya haciéndose realidad. Precisamente por eso que tengamos que estar muy contentos y muy alegres. Esta dinámica que acabo de sintetizar tiene algunas características subyacentes que intento compartir con vosotras y con vosotros con mucha brevedad. En primer lugar, cuando cada uno de nosotros trae a su realidad un pescado concreto, una opción concreta, eso tiene impactos en el momento presente. Cuando yo una determinada opción la traigo a mi realidad, es lo que hago, la decisión que tomo, la traigo a mi realidad, eso tiene un efecto inmediato. Pero, ojo, también tiene un efecto que no solamente es en el momento presente, sino en el desenvolvimiento del momento presente. Es decir, en lo que en terminología de tercera dimensión se llama corto plazo, medio plazo, largo plazo. El momento presente se va a desenvolver y la opción que hayamos traído ahora aquí a la realidad va a tener impactos en el desenvolvimiento del momento presente. En terminología de tercera dimensión, la opción que yo traiga ante un determinado asunto el 25 de septiembre del año 2011 va a originar, a su vez, amén del impacto que tenga ahora, el hecho de que vosotros, a vuestra realidad de todas las opciones donde estar el domingo 25 de septiembre del 2011, habéis decidido estar aquí. Y en lugar de estar disfrutando de la mañana sevillana tan espectacular y bella, pues estamos aquí metidos. Es nuestra opción. De todas las opciones posibles hemos decidido estar aquí. Esto tiene un efecto inmediato, que estamos aquí. Y que hemos escuchado a Rafael, ¡plac! Ahora bien, esta opción que hemos traído a la realidad en la mañana del 25 de septiembre del 2011 genera a su vez, como efecto dominó, una cadena de causa-efecto. ¿Que llega hasta dónde? Pues vete a saber. En el desenvolvimiento del momento presente. ¿Cuántas veces en nuestra vida decimos, ¿y a mí cómo me pueden pasar estas cosas? Si fuéramos capaces de tener en la cabeza lo que es la cadena de causas-efectos que ponemos en marcha, con las decisiones que traemos a la realidad, con las opciones que estamos trayendo en la realidad, comprenderíamos lo que escuelas espirituales muy antiguas nos vienen diciendo y nos cuesta todavía trabajo asumir. Y es que cada uno es responsable de su vida al 100%, no al 99,99, al 100%. Cada pregunta que me hago, con su abanico de opciones, la opción que por sintonizar con el estado consciencial que tengo en ese momento traigo a la realidad, afecta a la realidad ahí, en ese momento, y genera una cadena de causa-efecto que vete a saber las consecuencias que tiene en lo que nosotros llamamos tiempo. A la semana siguiente, al mes siguiente o al año siguiente. Creo que no hace falta ser un lince, hablando también muy coloquialmente, que en caso de que yo traiga la realidad, porque mi estado consciencial está lleno de frustración, porque mi estado consciencial está lleno de ansiedad, porque lo estoy pasando fatal y estoy peleado con la vida, porque todo el mundo me cae horripilantemente mal, porque toda la gente es tonta. Si ese es mi estado consciencial, ante las preguntas que yo me esté formulando,
yo voy a ir sacando pescados que vibran con mi opción conciencial, llenos de desarmonía, llenos de desamor. Y eso tiene un efecto en el momento presente, pero también va a tener unos efectos en el desenvolvimiento del momento presente. A lo mejor en forma de enfermedad dentro de un año, o dentro de 6 meses, o dentro de 3 años. Por tanto, como primera característica subyacente de la dinámica que he compartido con vosotras y con vosotros, el saber que los impactos de esa traída a la realidad, de esa actuación co-creadora que tenemos, no solamente son en el ahora, en el momento presente, sino en el desenvolvimiento del momento presente. Otra característica subyacente muy importante es que este proceso de preguntas, opciones y traída a la realidad de una determinada opción en sintonía con mi estado conciencial, lo hago yo, lo hace Julia, lo hace Rafael, lo hace Susan, pero lo hacemos todos, todos, los 7.000 millones de seres humanos, cotidianamente. Yo estoy co-creando mi realidad, pero es que vosotros también, vosotros y vosotras también. De ahí que en la teoría del principio holográfico a esto se le llame matriz holográfica, porque es una matriz holográfica que estamos configurando entre todos. En nuestro día a día yo estoy generando un holograma, vosotros estáis generando vuestro holograma, y finalmente de la conjunción de todos los hologramas se produce una matriz holográfica. Existe, es y se desenvuelve una matriz holográfica en la que todos y todas estamos metidos. Otra característica subyacente del modelo que acabo de comentar son las interacciones o las intersecciones conscienciales. Como todos estamos generando nuestra realidad y finalmente todos vivimos en una realidad compartida, que es la matriz holográfica, ¿con qué personas nos relacionamos más? ¿Con qué personas y situaciones vamos a tener mayor interacción? ¿Os acordáis que en el colegio nos hablaban de la teoría de conjuntos? Y decían conjunto A, conjunto B, intersección, ¿no? Cuando los dos conjuntitos se juntaban más o menos. Bueno, pues cada uno de nosotros, imaginando que somos un conjunto, ¿con quién vamos a interseccionar más? ¿O con quién vamos a interseccionar menos? ¿O con quién nos vamos a interseccionar nada? Pues va a depender de que la realidad que Julia esté creando sea más o menos compatible con la realidad que yo estoy creando, para que Julia y yo interseccionemos más o interseccionemos menos. Así de sencillo. La gente que está a nuestro alrededor, desde amigos y familiares a otras muchas, están interseccionando con nosotros. Si interseccionan con nosotros se deben a que nuestra realidad, su realidad es compatible. Y cuando hablo de compatibilidad, entender que la compatibilidad deviene cuando, permitidme que sigan el ejemplo entre Julia y yo, cuando la realidad compartida de Julia me apoya a mí en mi proceso directamente, y Julia compartimos reflexiones y me aporta datos, yo se la aporto a ella, etcétera, etcétera. Pero también hay una compatibilidad cuando no se dan palmaditas en el hombro, ni se ayuda directamente, sino cuando se ponen zancadillas, cuando se dan codazos. Lo mismo esa persona que tienes compartiendo la realidad contigo, está compartiendo esa realidad para darte un codazo, porque es que ese codazo es un apoyo indirecto a la realidad que tú estás creando. Es lo que nos dicen tantas veces de que los obstáculos o son imaginarios o son reales. Los obstáculos que son imaginarios, olvídalo. Los obstáculos que son reales no son obstáculos, son trampolines para que tu realidad se plasme, para que las opciones que tú estás eligiendo realmente se desenvuelvan. Las intersecciones conscienciales están en la base de la ley de atracción, de la que tanto hemos oído hablar.
Finalmente cada uno atrae realidades compartidas. No voy a atraer realidades que no compartan mi realidad, es imposible. Esa ley de atracción tiene esa base. Y esa ley de atracción y las intersecciones concienciales también explican el que, debido a mi estado consciencial y a la expansión de mi conciencia, personas que hoy día están muy cercanas pueden ser que no lo estén mañana. Bien porque yo cambio mi frecuencia vibracional conciencial, o bien porque las cambian ellos o ellas. Personas que están muy cercanas, puede ser que, pasado un tiempo, no tengan nada que ver entre sí, porque sus expansiones concienciales, sus procesos concienciales, sus frecuencias vibracionales ya no se aportan nada, ni apoyando de verdad, ni siquiera dando un codazo, ya no se aportan nada, y hay un alejamiento. O al revés, vamos cambiando nuestra frecuencia vibracional conciencial y se va produciendo el acercamiento a personas que compatibilizan y que aparecen por primera vez en nuestra realidad. Oye, entonces parece que las conocemos de toda la vida. Bueno, y las conocemos de toda la vida porque es que hay un reconocimiento en nuestra frecuencia vibracional, porque es que estamos vibrando conciencialmente de un modo compatible y parece que nos conocemos de toda la vida. No quiero terminar esta síntesis y esta breve explicación de esta dinámica conciencial y de la matriz holográfica sin abordar un asunto que entiendo que es muy importante. En esta dinámica que he sintetizado, preguntas, opciones, traída a la realidad de la opción que sintoniza con mi estado conciencial en el momento presente, dinámica que va cambiando mi estado conciencial, interacciones concienciales, impactos en el momento presente, pero impactos en el desenvolvimiento del momento presente, realidad que yo creo, pero realidad que vosotros también co-creáis, con lo cual conformamos una matriz holográfica. En todo esto, la expansión de la conciencia llega a un punto que yo llamaría de última frontera. Hay un punto en nuestra experiencia consciencial donde la dinámica que acabo de comentar nos lleva a una especie de última frontera. Es el momento en el que algo dentro de ti dice: oye, ¿y tengo que estar siempre en esta matriz holográfica? Hombre, sí, porque está bien saber cómo funciona la matriz holográfica. Hombre, desde luego, mucho mejor que no saber cómo funciona la matriz holográfica. Al menos sé que mi vida es responsabilidad al 100% mía, que no es poca cosa. ¿Y por qué interacciono con los que están en mi entorno? ¿Y por qué incluso debo tender mi amor y expandir mi amor a aquel que me da un codazo? Porque si está ahí para darme el codazo es porque está interaccionando con mi realidad y me está ayudando a llevar a flote la realidad compartida que yo estoy generando. Todo esto es bello, es armonioso y es útil. Pero insisto, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Preguntas, opciones, traída a la realidad, modificación del estado conciencial, más preguntas, más opciones, más traer a la realidad, más preguntas, más opciones, más... ¿Hasta cuándo? ¿Siempre? A veces, por dentro, a lo mejor sin intelectualizarlo, cuando empezamos a intuir cómo esto funciona y pasada la fase, hombre, no sé, del regustillo, de empezar a darse cuenta uno cómo funciona esto, también hay un cierto desasosiego. También el corazón, más que la mente, empieza a decir: oye, vale, pero este juego virtual, entre comillas, de vez en cuando yo me puedo salir del juego. ¿Puedo apagar la PlayStation de vez en cuando? Aunque después la encienda, pero la puedo apagar de vez en cuando. ¿Hay algún modo de apagar esta PlayStation? ¿Hay alguna forma de salir para después volver a entrar, si nos da la gana, de esta matriz holográfica? Quiero compartir con vosotras y con vosotros que mi experiencia es que sí, que es posible salir de la matriz holográfica, volver a la matriz holográfica, salir de la matriz holográfica, volver a la matriz holográfica, exactamente igual que el que enciende y apaga un juego virtual. Es muy sencillo. Tan sencillo como no hacerse preguntas. No es una broma.
Tan sencillo como no hacerse preguntas. En el momento en que el corazón humano deja de hacerse preguntas, y por supuesto la mente como consecuencia de esa decisión del corazón, se acabó el juego. Ya no se abren abanicos de opciones entre las que elijo en función de mi estado conciencial, la traigo a la realidad y holográficamente la traigo aquí y la meto en la matriz holográfica que estamos haciendo entre todos. No me hago preguntas. Y diré, bueno, pero ¿cómo un ser humano no se va a hacer preguntas? Pues simplemente mirando a su interior. Yo creo que todos los presentes, lo verbalicemos de una manera o de otra, somos conscientes de nuestro ser interior. Hay quien podrá decir que somos hijos del Padre, Madre, que somos hijos de Dios. Hay quien puede apurar un poquito más la argumentación y decir, no es que seamos hijos, es que somos Dios mismo, somos el ser uno. Bien, yo creo que hay un punto de acuerdo entre todos los que estamos en esta sala acerca de que desde luego nuestro linaje es divinal, que nuestro linaje es divino. Si esto no es solamente algo intelectual, sino que es algo que se siente en el corazón, significa que tenemos una sabiduría innata de características divinales. Dicho más coloquialmente, que es que lo sabemos todo. Todo. Porque somos una expresión misma, nuestra esencia es esencia divina. Y por tanto, mi ser interior, como el vuestro, que a la postre es el mismo, al ser divino, tiene sabiduría innata. Y como tiene sabiduría innata, significa que cualquier pregunta que nos hagamos no la está haciendo el ser interior. Y que cualquier respuesta que demos no la está dando nuestro ser interior. La realidad es que cualquier pregunta que nos hacemos es consecuencia de la ignorancia del ego. Y que cualquier respuesta que nos demos es consecuencia de la vanidad del ego. Nuestro ser interior tiene sabiduría innata, completa, total, absoluta. No necesitamos para nada hacernos preguntas. ¿Y entonces qué hacemos? Vivir. Vivir. Ni más ni menos que vivir. Vivir en armonía con lo que somos. Somos seres divinos que no necesitan preguntarse nada y que lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer es vivir. Y vivir como los seres divinos que somos. Cuando uno decide no hacerse preguntas, y es una decisión, cuando uno se contempla interiormente, ve la dimensión divinal que todos tenemos, comprende la unidad en la que estamos, empieza a superar la percepción de uno mismo como una persona, empieza a diluirse la identidad personal, incluso empieza a diluirse algún tipo de individualidad espiritual, y uno empieza a ver consciencia y no mi consciencia, y uno empieza a percibir vida y no mi vida, y uno empieza a percibir el ser uno y no mi ser. Cuando todo esto acontece, las preguntas van desapareciendo. Eso sí, cuando vuelvo a la matriz holográfica, la vida cotidiana está llena de estímulos, está llena de impactos, de circunstancias. Cuando paseamos cotidianamente en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, etcétera, en el tráfico hay multitud de estímulos, de circunstancias. ¿Qué hacer ante ellas? ¿Cómo no me hago preguntas ante ellas? Ante esos estímulos, ante esos impactos, ante esas circunstancias, nunca olvidar que hay un momento presente sagrado. Hay un momento que no lo quiero medir en tiempos, fracciones de segundo, unos pocos segundos,
que es un instante sagrado, que es el instante de mi ser interior, de vuestro ser interior. En ese instante sagrado se forja la actitud con la que afronto ese estímulo, la actitud con la que afronto ese impacto, la actitud con la que afronto esa circunstancia. Y si en ese instante sagrado de libertad, en ese instante sagrado donde soy consciente de mi ser interior, mi actitud es amorosa, por expresarlo de alguna forma, mi actitud es la que corresponde a mi ser divinal, esa es la actitud con la que respondo al estímulo. Vivimos en un mundo, como ha explicado muy bien Rafael, donde esas actitudes forjan emociones, pensamientos. Las emociones y los pensamientos nos llevan a hacer acciones. Las acciones terminan siendo repetitivas y se convierten en hábitos. Los hábitos forjan nuestro carácter y nuestro carácter la visión del mundo, de las cosas, de la vida y de la muerte. Pero hay un momento sagrado, que es nuestro, que nadie nos puede quitar. Y ese momento sagrado es donde decidimos si respondemos al estímulo en consonancia con lo que somos o respondemos al estímulo en consonancia con lo que no somos. Ese momento sagrado está siempre ahí, siempre a nuestra disposición. Cuando uno repasa textos muy antiguos, textos sagrados muy antiguos, a mí me ha resultado curioso constatar que algo que en la ciencia actual está muy presente a la hora de analizar determinados fenómenos científicos, a la hora de analizar determinados fenómenos astrofísicos, es el juego entre quietud y movimiento. Y ya con esto termino. El juego entre quietud y movimiento. Incluso fijaros que el propio tema del Big Bang es un modelo basado en la quietud y en el movimiento. La quietud y el movimiento está en los textos sagrados de todos los tiempos. Desde el Kybalión hasta el Evangelio apócrifo de Tomás en el Logión 50, se nos dice que todo, la pauta de la creación y del cosmos, es quietud y movimiento. Posiblemente el ser uno, que también somos nosotros, su esencia sea quietud, transparencia, paz, simplicidad, una omnipotencia que deriva de no necesitar nada ni de querer nada. En fin, la alegría absoluta de la libertad plena. Quietud. Pero la quietud genera movimiento. Medito, estoy quieto. Estoy en mis 13. Y al estar en mis 13, sale de mí, y los que hacemos meditación, oración, silencio, cada cual la práctica que considere oportuno, somos conscientes de que en esa quietud ¡yin!, se mueven muchas cosas. Porque la quietud intrínsecamente es movimiento. Nuestra vida, la de verdad, nuestro ser interior es quietud. Es algo o alguien compartidos por todos, que no necesita saber, que no necesita saberes, ni deberes, ni quereres, ni quehaceres, que lo tiene todo, que es absolutamente feliz, que comprende todo, que entiende todo, que está dispuesto a dar todo por su simplicidad, por su transparencia. Eso es lo que somos. Pero claro, estamos aquí por algo. Aquí estamos por algo. Dicho directamente, porque nos ha dado la gana. Somos seres maravillosos y divinales. Nuestra esencia es la quietud, pero estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí, precisamente aquí? Le llamemos como le llamemos. Tercera dimensión, tierra, cada cual que le dé el nombre que considere oportuno. ¿Por qué? Para desplegar el movimiento. Para desplegar el movimiento. Estamos aquí para que esta realidad co-creada se llene del movimiento que genera la quietud. Es decir, para traer el cielo a la tierra.
Nos suena, ¿verdad? Para que lo que yo tengo dentro, que es lo mismo que tenéis vosotras y vosotros, que es quietud, en su movimiento, esto lo haga un paraíso. Esto lo haga una obra maravillosa de la naturaleza divina y creadora. Un vergel de emociones maravillosas que de verdad se puedan y se deban llamar emociones, como nos ha explicado Rafael. Para eso nos ha dado la gana de estar aquí. Somos jardineros voluntarios que hemos venido a esta realidad para que nuestra maravillosa quietud divinal llene, transforme, moldee de forma armoniosa y llena de felicidad esta realidad y traigamos el cielo a la tierra. En la matriz holográfica, por supuesto que hay que moverse, porque si no, no estaríamos aquí. Pero vamos a movernos con el movimiento que genera nuestra quietud. Es decir, con el movimiento que genera y que es armónico con nuestro ser interior. ¿Qué es lo que hasta ahora ha pasado a una gran parte de la humanidad? Que el movimiento que la humanidad ha venido generando no es el movimiento de la quietud, es el movimiento del movimiento del movimiento del movimiento del movimiento. Es decir, no es un movimiento que sea el resplandor de lo que somos, sino un movimiento que es el repiqueteo del movimiento, que ha repiqueteado como movimiento, que ha repiqueteado como movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. En estos preciosos momentos, donde todos los velos están cayendo, donde basta con mirar para ver, en estos momentos dulces que estamos compartiendo porque nos ha dado la gana y porque tenemos el privilegio de compartirlo, lo único, ni más ni menos, que nos corresponde es movernos en lo que es una matriz holográfica, y ya sabemos que es una matriz holográfica, movernos, pero siempre con un movimiento que sea el resplandor de nuestra esencia divina, el resplandor de nuestra quietud. Y esto que yo estoy diciendo de manera muy solemne, y que incluso a alguno le puede parecer una tarea hercúlea, es lo que consciente o inconscientemente, intelectualizándolo o no intelectualizándolo, y posiblemente haciéndolo en la realidad 1000 veces mejor de lo que yo lo puedo hacer, lo están haciendo millones, cientos de millones de seres humanos. Seres humanos que viven una vida sencilla, seres humanos que están desarrollando su actividad familiar, su actividad laboral, compartiendo con sus amigos, y de forma natural, de forma espontánea, lo que les sale es la frecuencia de amor. Yo sé que los que estamos aquí, o casi lo hemos conseguido, o estamos en el intento. Pero al final es algo tan simple como mirarse hacia adentro y sacar a la luz que somos. Muchas gracias por verlo.